Regresamos con la otra tarde. $2020-8865, el teléfono va a aparecer en su pantalla. Comuníquese con nosotros, denos sus comentarios acerca de este espacio que tenemos para usted. Y también, como cada viernes, siempre nos sorprende, caray, Arturo Ortega, con el significado, el origen de las palabras de nuestro lenguaje. Realmente un trabajo arqueológico, que es lo que nosotros comentamos, Laura. Y hoy nos vienes a platicar, Arturo, voces que llegaron del mar. A ver, ¿cómo está esto? Bueno, es que hay que pensar que por muchos siglos el mar fue el canal por el que se viajaba de un continente a otro, no había más, no había aviones. Entonces, imagínate todos esos años de gente que pasó a veces meses completos en el mar, unos años, otros ahí vivieron toda su vida, los que se dedicaban a ser marineros. Entonces, a fuerza, el lenguaje tiene que haberse marcado de todas esas experiencias. Simplemente, fíjate, una palabra que es muy obvia y que cuando no reflexionamos no la vemos a la primera. Imagínate una persona que por primera vez se subió a un barco porque venía de España a vivir a América, pero pues nunca se había subido a un barco. Entonces era bien común que muchos de ellos empezaban a merecerse el barco, empezaba a sentirse ese, ¿cómo le llamamos nosotros ahora? Mareo, fíjate, ahí está la palabra mareo. Bien. Y ahora pues nosotros usamos esa palabra ya sin el mar, ¿verdad? Te mareas porque se te pasan las copas, te mareas porque no comiste, hay muchas formas de marearse, ¿no? Pero en origen la palabra llegó del mar, porque el mareo original eran los males del mar, ese sentirse mal porque pues no estabas acostumbrado al bamboleo. Entonces ahí nada más para empezar a ver ese tipo de palabras, pero hay muchas otras. Fíjate, por ejemplo, una que a mí me gusta mucho que usamos, es un mexicanismo, porque no se usa en otras partes. Cuando decimos que algo es de pacotilla, no sé si la hayan oído. Sí, claro. ¿Qué significa eso? Sí, que dicen, este reloj es de pacotilla. O sea, como que es el símbolo de mala calidad, sí, exactamente. ¿verdad? Y a veces hasta se aplica a las personas, no, es un actor de pacotilla. Entonces, como de quinta, o como sí, ándale, algo así. Entonces, bueno, pues te metes a investigar por qué de pacotilla, bueno, qué tiene que ver, y entonces ahí yo encontré que es una palabra que también nos llegó del mar, pero por esta razón. Bueno, cuando había el comercio marítimo, lo común era que organizaban las mercancías haciendo pacas. Empacaban, y ahí viene el verbo empacar, hacer pacas, ¿qué es? Empacar, ¿verdad? Pero ahí el punto fue porque dentro de vamos a llamarle como las prestaciones que tenían ciertos marinos de cierto rango, era que les daban permiso, porque no cualquiera lo podía hacer, de llevar cierta mercancía que la pudiera él vender al puerto a donde iba. Entonces, había una cierta medida, ¿verdad? No iba a ser una gran paca de mercancía, que esa sí pagaba impuesto, como siempre. Entonces, esa paca como prestación no pagaba impuesto, pero era pequeña, y entonces ellos decían pacotilla. A ver, deja, ¿qué te vas a llevar de pacotilla? No, pues aquí compré esto, compré el otro, armaban su pacotilla. Ya viajaban, llegaban al otro puerto, pues mercancía novedosa porque era de otra parte, sí, pero barata porque pues no tenían mucho dinero para manejar ellos, ¿verdad? Entonces la gente la compraba porque no era de mucho precio, pero por otro lado era de mala calidad, ¿verdad? Pues eran cosas que no iban a costar mucho dinero. Entonces de ahí quedó que cuando comprabas alguna ropa o algo, es de pacotilla, entonces barata, pero no muy buena, ¿verdad? Entonces ahí adquirió el sentido de baja calidad la pacotilla, y ahora ya la usamos para cualquier cosa y ya no necesariamente empacada en esa pacotilla. Entonces así ese tipo de... ¿Y qué otras voces llegaron del mar, Arturo? Porque bueno, hasta parece título de libro, está hermoso eso. Sí, ¿verdad? Se oye bonita la frase. Pues una palabra que a mí me gusta mucho es, y que la usamos bastante, no hablamos de tener oportunidades, que algo sea oportuno. Porque la usamos para muchas cosas, ¿verdad? Y para nada se viene a la mente que tenga que ver ahí el mar. Pero cuando reflexionamos en la palabra, fíjate que como es muy, muy obvia, imagínate los marinos, cuando todavía no había motores para los barcos, pues todo era con velas, con a veces remos. Entonces imagínate que tú vas en esa dirección
y de pronto te llega un viento que te va aventando en esa dirección, oye, qué oportuno, o sea, te va llevando hacia el puerto al que tú vas. ¿Te digas qué bonito es la metáfora? Sí. Donde viento, debe ser, justo. Exactamente, o sea que el viento oportuno, el viento que, por suerte si tú quieres, pero te hace la chamba de llevarte al puerto. Y de ahí, pues, oportunidad adquiere el sentido también de suerte. En el sentido de que, oye, qué oportunidad se me presentó. De pronto el viento sopla donde te lleva y te da oportunidad de hacer otras cosas, ¿verdad? Así se van ligando los conceptos. Y una palabra tan utilizada y no sabemos de dónde viene. Fíjate, Entonces, lo que te lleva al puerto. Claro. Oportuno, oportunidad y todos, ya de ahí todos los derivados que le quieres encontrar. ajá. Ya poco a poco el lenguaje se va como ramificando y va dejando atrás ese origen primero, ¿verdad? Que ni nos imaginamos que de ahí salió. Como que ¿verdad? lo que te empuja al lugar indicado. Sí, exactamente. Esa es la metáfora. El viento que te lleva a tu puerto, ese es lo oportuno, Qué bueno. la oportunidad. Palabras como marea también, evidentemente, tienen ese significado. Sí, hay unas más directas que sí, esas las conectas. Cuando vas a comer mariscos, pues ahí está el mar, ¿verdad? Esas no tienen vuelta de hoja. Ajá. Pero gobernar, por ejemplo, tener un gobernador, tener un gobierno, el origen es una palabra griega que era quiberne. Quiberne era el timón de un barco. Sí. Entonces, el que manejaba el barco era el quibernare y el verbo de conducir al barco era quibernare en griego. Los romanos agarran la palabra y ellas la modifican, la fonética, y entonces ya no dijeron quibernar, dijeron gobernare. Entonces, gobernare en origen es conducir un barco. Entonces, la metáfora es que así como tú conduces un barco, ahora conduces un pueblo, conduces una nación, y entonces ya de ahí nace gobierno, gobernar, gobernador. Y todavía en el diccionario, si alguna vez les da curiosidad, buscan gobernalle, algo así con doble L, todavía dice timón de un barco. Así que queda como un resquicio ahí todavía de una memoria de aquel significado del origen original. No sé si tenga que ver, pero por ejemplo los tacos gobernador, que es en un restaurante de mariscos. Qué rico. ¿Tiene algo que ver? Pues a lo mejor sí, a lo mejor el que... Porque me sonaba raro, ¿no? Tacos gobernador en un restaurante de mariscos. Puede ser porque es palabra marina, ¿verdad? Gobernalle en origen es marina, pero insisto, son esas palabras que se van tapando con el tiempo, con el cambio de significado, y de pronto pues ya tenemos que volver a platicarlo para rescatar esa historia, ese origen, ¿verdad? Que está padre. Pues muchas gracias, Arturo, por todos tus conocimientos, todo lo que nos aportas. Al contrario, para mí siempre es un gusto hablar de esto y encantado. Ahí está apareciendo también tu correo, Arturo, para la gente que tenga alguna duda o que también quiera abordar algún tema a través de ti. Claro. Ahí está el correo, ¿los puedes dar, por favor? Sí, como no, mira, pueden escribirme, tengo uno que es Ortega Morán, son mis apellidos, ortegamorán@hotmail.com. En las tardes, por Radio Nuevo León, tengo un programa que se llama Ya me cayó el 20, en vivo de 4 a 5, y lo repiten en FM los domingos a las 8 de la noche. Dura una hora, así que tenemos toda una hora para platicar de esto en radio. Muy bien, gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Vamos. Gracias.